En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llévanos con de tus fieles, y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buen día. Continuamos con nuestro estudio bíblico. En este caso, ya sabemos, pues tenemos ese acercamiento a los libros que son el corazón, no tan solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Escritura. En este caso, hablamos de los Evangelios y propiamente de este texto que, si bien es cierto que no siempre recibe el nombre de Evangelio como tal, formalmente hablando, pues es parte de esta narrativa y nos referimos, como en la pantalla podemos observar, al libro de los Hechos de los Apóstoles, que también es conocido como el Evangelio del Espíritu. Muy bien, y quiero comenzar con una pequeña eh, ejemplificación, por así llamarle, una pequeña situación muy sencilla. Cuando uno escribe un documento, al menos en la forma en la cual se nos enseñó a escribir donde yo estudié, un documento como puede ser una tesis, un ensayo o algún texto allí de cierto rigor, por así llamarle, se nos dice una cosa, se nos dice que siempre hay que hacer primero el contenido. Ya la forma en la que se estructura y demás no lo toma en cuenta de momento. Perdón, pensemos que primero hay que escribir el contenido y que al final se tienen que escribir la introducción y la conclusión. Porque muchas veces pensamos que los libros se escriben así como aparecen, que uno primero escribe la introducción, después el contenido y ya al final la conclusión. Sin embargo, muchas veces cuando uno escribe de esa manera, escribe la introducción y no sabe bien de qué va a hablar, porque no se ha metido al texto que va a escribir. Entonces, en ocasiones, pues no sabemos cómo se va a estructurar el escrito, no sabemos qué vamos a decir, con qué nos vamos a encontrar mientras estemos escribiendo. Uno puede tener ideas, pero ya al momento de plasmarlas van cambiando. Y entonces, a veces la introducción, cuando se escribe antes del contenido, a veces tiene una gran lejanía con el aparato propiamente dicho. Eso es muy recurrente, se ve seguido y a veces, repito, no sabemos ni qué escribir y salen introducciones de un parrafito o menos, ¿no? Pero cuando se escribe primero el contenido del texto y al final la introducción, entonces pues ya podemos ir hacia dónde se va a dirigir el escrito, podemos ir cómo va a estar separado y demás, los diversos apartados, y bueno, pues ya uno bien tranquilo, y después la conclusión es, ya sabemos, la que cierra y hace como un paréntesis, justamente la introducción hace el paréntesis de apertura y la conclusión el paréntesis de cierre, donde se lleva una plenitud, por así decirlo, que se ha escrito. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos a punto de comentar? Es que quiero decirles que la introducción del tema del día de hoy podría ser exactamente la conclusión del mismo. Tanto introducción como conclusión. Yo no conozco, al menos yo no conozco un libro, y no me refiero propiamente a los hechos, cuando hablo de la introducción y la conclusión, y ahorita que dije no conozco un libro, no me refiero propiamente a un libro bíblico, sino a cualquier libro. Yo no conozco ningún libro cuya introducción sea exactamente igual que la conclusión del mismo. Siempre son diferentes, siempre. Pero en la presentación que vamos a hacer en un momento más, nos vamos a dar cuenta de que justamente esa introducción es 100% aplicable a la conclusión, porque va a ser 100% aplicable a la iglesia. Así pues, vamos a iniciar y empezamos haciendo esta introducción. Una iglesia nueva. Esta proposición, creo que ya desde ahí podemos ir efectivamente en todo tiempo, en todo momento, se puede hablar de este tema, de una iglesia nueva. Una iglesia que incluso podríamos decir distinta, incluso que cualquier otra. Pero bueno, tenemos hoy más que nunca, en este escrito o en este estudio de los Hechos de los Apóstoles, tenemos
la imperiosa necesidad de entender el contexto en el que surge no solamente el escrito, que eso siempre va a ser necesario, el contexto histórico, el contexto sociocultural, sino que también nos va a hacer imperiosamente una necesidad conocer la iglesia que le da justamente sentido o esencia al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en este caso, tenemos pues que irnos hasta el primer siglo, siglo I, ya, obviamente podemos ir así, después de Cristo, y más allá, si dividimos en tres partes el primer siglo, vamos a hablar de las dos segundas partes. Porque recordemos que la primera parte del siglo I, los 30 primeros años, son los correspondientes a la vida de Jesús. Pero después del año 30, que ya empieza la segunda de tres partes, y obviamente el final, la tercera de tres partes, esos ya no está Jesús. Pero desde aquí ya tenemos grandes dificultades, por así decirlo. Dificultades teóricamente hablando, por supuesto, ¿no? Y también algunas ya dichas propiamente, materialmente hablando. Pero teóricamente hablando, la primera dificultad es ¿qué quiso dejar Jesús como legado? ¿Qué quiso dejar Jesús como consecuente de su misión? Porque evidentemente sabemos que la misión de Jesús no acaba con la Pascua de Jesús. La misión de Jesús sigue adelante. Decía San Juan Pablo II a inicios del tercer milenio que la misión de Cristo Redentor distaba mucho de estar cerca de concluirse. Esa misión que pues podemos resumirla en la salvación de la humanidad, pero que la salvación de la humanidad, pues según el designio de Dios, por supuesto, como quiso plantearlo él, implica el anuncio del mensaje, el anuncio de la buena nueva. Yo recuerdo que cuando empezaba a leer cosas de la Biblia, me encontré por ahí con el texto de que le preguntaban a Jesús, bueno Jesús, ¿y cuándo va a ser esto del final? Y entonces él decía, no, pues es que tiene que anunciarse el Evangelio a todas las naciones. Y yo me quedaba pensando y decía, no, pues falta un montón. Siendo ahí un chiquillo en la fe, decía, pues falta un montón porque hasta donde yo sé hay países que nunca han oído de Jesús. Hay naciones que no saben nada del Señor. Y dije, y hay que anunciarles a todos ellos. Entonces yo me proyectaba diciendo, bueno, pues tenemos que anunciarles también a todos ellos. Y dije, no, pues ¿cuándo vamos a acabar? Dije, no me va a tocar ver el final de todo esto porque no se le ha predicado y estamos muy lejos de predicarle a toda la creación. Pues efectivamente, es una de las cuestiones. La salvación implica el anuncio del Evangelio, el anuncio del reino de Dios. Muy bien. Entonces, sabemos que Jesús tenía certeza de que él propiamente no iba a abarcar ni todos los tiempos ni todos los lugares, puesto que ya su muerte era inminente y no hacía falta ser ni mago ni Dios para poder decir, entiendo que me van a matar si sigo anunciando cosas que van en contra de los imperios gobernantes de momento, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué es lo que quiso? ¿Qué es lo que, por eso decía, cuál es su legado? Bueno, pues el legado de Jesús fue establecer un grupo de simbólicamente 12 apóstoles como columnas, pero que este grupo estuviera cimentando a una asamblea mucho más grande de 12, por supuesto, que a su vez vivieran los valores del reino. Y los valores del reino no son exactamente los mismos valores que aquellos que el pueblo judío proponía. Entonces, aquí, pues cuando Jesús empieza a anunciar el Evangelio, es evidente que muchos de los suyos, judíos, vaya, pues vieron como una continuidad entre el judaísmo y el cristianismo. Y evidentemente Dios se reveló a los judíos, eso no tenemos ningún empacho en decirlo. Pero la propuesta de Jesús era muy diferente.
bueno, o era radicalmente diferente, no absoluta ni totalmente diferente, sino radicalmente diferente. Había cosas muy puntuales, pero que a la vez eran esenciales, que hicieron que nos diéramos cuenta de que la propuesta del Señor no era el judaísmo aderezado, sino que era otra propuesta muy diferente. De allí que surge, pues, un movimiento. Y este movimiento eh, empieza pequeñito, sencillito, fíjate, lo voy a poner así, en las sinagogas. De hecho, recordaremos que los mismos apóstoles iban a las sinagogas. El mismo Pablo dice que cuando llegaba a algún lugar, el primer lugar al que iba era la sinagoga. Pero aquí tenemos que entender lo siguiente, que eran las sinagogas, ¿verdad? Porque nosotros, pues, si pensamos, por ejemplo, en nuestras iglesias, sabemos que en la iglesia, la parroquia del que está a la vuelta de tu casa, se ve, se celebra y se vive lo mismo que en la parroquia de 5 cuadras adelante o de otra ciudad, como que todas tienen el mismo estatus. Y aunque hay lugares de culto, nuestras iglesias, vaya, que sí son diferentes en el sentido de que a lo mejor hablemos de la Basílica de Guadalupe o algo así, pero aún así entramos y sigue habiendo la misma misa, ¿no? Entonces, a lo mejor más solemne, pero es la misma misa. A lo que voy es a que cuando escuchamos hablar del templo y las sinagogas, pensamos que eran como lo mismo, y no. En, en Jerusalén, vaya, estaba el templo, y el templo era el único en su especie, el único. Por eso los judíos tenían obligación de ir, algunos dicen que al menos una vez en su vida, otros que al menos una vez al año, tenían que subir a Jerusalén al templo, porque era imposible que alguien no tuviera la experiencia del templo. Y que en las sinagogas, pues en los pueblitos, en la mayoría, ya solamente cuando había pueblitos de 20, 30 habitantes y acá otros de 20, 30, había una sinagoga para los dos o para los tres pueblitos, según fuera el caso. Entonces, las sinagogas no tenían el mismo estatus del templo. Algún día también yo creo que podríamos hablar del contexto sociocultural de Tierra Santa, al menos en tiempos de Jesús, y podremos hablar de las famosas instituciones. Y una institución pues era el templo, y otras las fiestas y demás, pero dejémoslo de momento allí. Las sinagogas eran lugares donde los sábados se reunían para leer la palabra de Dios y hacer unos pequeños comentarios sobre ella. Mientras que en el templo, además de la lectura de la palabra, se hacían los sacrificios y todo esto. Entonces, pues era, repito, el templo único en su especie, sinagogas sí había muchas. Pero por eso dije, por eso, quería hacer la diferencia porque dijimos que los apóstoles, si bien es cierto que vamos a escuchar en el libro de los Hechos justamente, que subían al templo, ¿se acuerdan? Pues también vamos a escuchar que iban a las sinagogas y que en las sinagogas es donde ellos evangelizaban. Entonces era una evangelización chiquita, por eso decía, todo empezó chiquito, pequeñito en las sinagogas, algunas veces en el templo, pero poco a poco se empezó a expandir este movimiento. Y entonces no es que en un momento dado, y hago una pausa para decirles, todo esto es necesario para lo que vamos a ver, ¿eh? Todo es necesario. Es una reflexión introductoria que necesitamos entender para poder adentrarnos al libro de los Hechos. Eh, no es que en algún momento se pasara de ser reunión, de ser grupo, de ser movimiento, a ser iglesia, sino que desde el momento en el que Jesús convocó, allí ya empezó la iglesia. Así lo dice Benedicto XVI. La iglesia comenzó cuando Jesús llamó a unos pescadores. Sabemos pues que en cuanto a designio y voluntad de Dios, la iglesia es eterna, y que se empezó a gestar con Abraham y todo esto, pero ya hablando de la iglesia cristianamente dicho el asunto, pues cuando empezó Jesús a convocar y a llamar a los primeros apóstoles, ahí empezó la iglesia. Y es que esto es importante porque ya ven que tenemos un tema en apologética
de cuándo inicia la iglesia de Jesús, el Señor, porque dicen que Jesús no fundó una iglesia, que sí fundó una iglesia, y hay quienes dicen, no, pues Jesús sí, iglesia no. Han escuchado a lo mejor ese estribillo, Jesús sí, iglesia no. Es que yo sí creo en Dios, ya ni siquiera en Jesús, sino un poquito más abstracto, sí creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia, y no, y que la iglesia esto y aquello, y como que no tiene buena fama. No, la iglesia debe tener buena fama. Los que tenemos mala fama somos los que conformamos la iglesia. Eso sí tenemos malísima fama, pero que no nos confundan, que no digan que porque yo soy un mal integrante de la iglesia, pues la iglesia está mal. No, no, no. Y repito, la iglesia sí la fundó Jesús. Ya después vienen otros que sí la fundó sobre Pedro, que si no fue sobre Pedro, que si fue sobre la afirmación de Pedro. Hacen malabares para quitar esa primacía que tiene la iglesia de Roma. Pero el punto está en que sí existe una iglesia que desde la llamada a los primeros discípulos ya está ahí naciendo y que evidentemente podemos decir que nace simbólicamente en la cruz, ¿verdad? Ustedes deben recordar que dice el Evangelio de Juan que le pusieron una lanza en su costado, la abrieron su costado y al instante brotaron sangre y agua, ¿verdad? Hay mil explicaciones para esta situación, pero yo nada más quiero hacer énfasis en una afirmación antiquísima. Del costado de Cristo también nace la esposa de Cristo, que es la iglesia, así como del costado del primer hombre dormido surgió su esposa, la primera mujer. Entonces, si sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo, entonces podríamos decir que nace, que surge allí en la cruz. Pero esto es de acuerdo con la teología de Juan, porque de acuerdo con la teología de San Lucas, la iglesia tiene su nacimiento, a mí me gusta más decir que es su manifestación pública, pero pues también algunas veces así se ha dicho, su nacimiento en Pentecostés, ¿verdad? A mí me gusta decirlo, aunque son teologías, son dos teologías, pero me gusta decir que la iglesia nació en la cruz y se manifestó en Pentecostés. Pero si vamos con Benedicto, nació hasta antes de la cruz, que es con la llamada de los primeros discípulos. Y entonces, esta iglesia empieza su caminar. Bueno, pues aquí viene el asunto. Recordemos que los enviados para tal, ¿cómo llamarle? Empresa tan grande, el primer enviado es Jesús, ¿sí? Él es el primer enviado, Jesús el enviado del Padre. Hay hasta libros que así se llaman, Jesús el enviado del Padre, porque el Padre lo ha enviado. Pero cuando Jesús cumple su misión, entonces transmite esa gran comisión. Entonces hace partícipes a otros de esa misión y son los apóstoles, que ya sabemos que apóstol significa enviados. Entonces Jesús también es apóstol, Jesús también fue apóstol, no de los 12, evidentemente, porque son otro grupo, pero él también fue apóstol. Envía a los apóstoles a su vez, y una vez que los envía, pues ya, queda de momento así como el inicio ya formal de un nuevo tiempo, como decíamos la ocasión anterior, el tiempo de la iglesia, donde el protagonista es el Espíritu Santo, ya comentábamos la ocasión anterior, y pues los autores materiales, por así decirlo, pues son justamente los apóstoles. Dicho esto, empieza, escucha cómo lo voy a decir, empieza la travesía, la aventura o las acciones de los apóstoles. Ya viste por dónde voy, ¿verdad? Las acciones, los hechos de los apóstoles. No nos interesa la vida de los apóstoles. Nos interesan los hechos de los apóstoles. Entonces, todavía no llego, aunque ya se vio desde lejos a dónde vamos, ¿no? Entonces, esta iglesia nueva empieza a tener muchos éxitos y también muchos que llamaríamos desde nuestra perspectiva fracasos. Evidentemente, dentro de la iglesia no hay fracaso como tal, pero para nosotros sí que los hay. Por ejemplo, San Pablo en Atenas, humanamente es un fracaso.
cuando empieza a hacer una de las grandes predicaciones, de las que mejor le quedaron, tanto que se esforzó para poder darles un discurso bien argumentado, porque en Atenas había muchos filósofos. Entonces San Pablo tuvo que hacer un discurso bien argumentado, pero de repente habla de la resurrección y otro día te vamos a escuchar. Otro día y se fueron, ¿verdad? Sí, se quedaron por ahí unos cuantos, pero imagínate unos cuantos de tantos que había, un fracaso, ¿verdad? Un fracaso. Entonces, repito, humanamente, así como humanamente, escucha, tranquilos, no es que lo sea, sino que humanamente parece que la cruz es un fracaso, humanamente parece que las predicaciones de Jesús fueron un fracaso porque no se convirtieron todos los que la escucharon, pues humanamente, pero dicho en ese sentido, repito, hay éxitos, triunfos y fracasos de la iglesia. Pero además hay un contexto, y es que en este contexto, diría Jesús, si lo han hecho con el amo, que no lo hagan con el esclavo. ¿Y a qué nos referimos? A que el mensaje de Jesús, escucha esto, no sé si ya lo has escuchado antes, pero yo te lo voy a decir el día de hoy para que lo entendamos así, aquí, ahora, a pesar de lo que nos han metido en la cabeza. Años y años y años y años. El mensaje de Jesús sí tiene repercusiones políticas. Por supuesto que las tiene. Pero también tiene repercusiones familiares, repercusiones laborales. El mensaje de Jesús, cuando uno opta por seguirlo, tiene repercusiones en todos los ámbitos. No puede ser, es impensable que alguien diga soy cristiano, pero en la iglesia. Ya en mi trabajo, pues ya ahí voy por acá, voy por allá. Ya en lo político, pues aquí ni me hables de Dios, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Famosa frase que usan y que, permítame que lo diga así, y que todo ignorante que la usa para separar, no sabe que en realidad Jesús la usó para juntar. Cuando uno dice, no, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, uno quiere separar las cosas de Dios de las cosas del César. No, cuando Jesús la dijo, estaba uniendo, eh, particularmente, otro día lo explicamos, pero particularmente esa afirmación, Jesús estaba diciendo, no paguen impuestos. Así, claro, se refiere a esa época en la cual el impuesto era, en primer lugar, por la tierra, y la tierra era de Dios, por eso a Dios lo que es de Dios. Y Roma quería cobrar impuestos sobre la tierra que es de Dios, por eso dijo Jesús, no, no, a Dios lo de Dios, al César lo del César. ¿Por qué? Porque no es del César la tierra, y por tanto el César no puede cobrar impuestos sobre esto. Entonces, por eso lo mataron a Jesús, porque él se estaba metiendo con cosas políticas. Pero no es que Jesús quisiera hacer política como tal, sino que su anuncio, repito, tenía influencias y consecuencias en todos los ámbitos humanos. De ahí que también, por ejemplo, ya recordemos que los evangelios fueron escritos después de que ya habían pasado muchas cosas. Entonces, cuando dice el evangelista, por ejemplo, dice, y enemistad habrá en una misma casa, el padre contra el hijo, la madre contra la hija, contra los yernos y las nueras, bueno, eso siempre, ¿verdad? Pero el padre y la madre se van a separar con los hijos y todo esto. ¿Y por qué lo decía? Pues porque ya se estaba dando que alguien en la familia se convertía al cristianismo y rompía con algunas tradiciones familiares, no con las sanas tradiciones familiares, sino con aquellas tradiciones que eran contrarias a lo que el Señor proponía. Ahí sí, había una ruptura y por tanto había pleito en las familias. Y luego decimos nosotros, va a venir fulanito tío, va a venir fulanita tía. Ay, no hables de Dios, porque si no vamos a salir peleados. Y lo que hacemos es intentar acallar el tema de Dios. Mira, el creyente, aunque no hable, transpira a Dios. ¿Sí? El creyente, aunque no hable. Porque el creyente, por lo menos se persina cuando va a comer, esté donde esté. Porque el creyente habla con la verdad, busca la justicia y se da cuenta la gente
de que ese es diferente. De que aquí estamos metidos en una oficina que hace tranza tras tranza tras tranza y no aprovecha. Y suele ser que dices, mira, el que más podría hacer aquí fraudes y es el que menos lo hace. ¿Por qué? Pero si eres exactamente igual que los demás, entonces no somos tan creyentes, ¿verdad? Bueno, pues estos primeros cristianos empezaban a hacer justamente una vivencia nueva, una vida y un estilo de vida distinto a lo que se estaba llevando, y repito, como tuvo implicaciones hasta políticas, pues también tuvieron consecuencias negativas políticas, entiéndase las persecuciones. Y viene entonces lo que ya decíamos, la segunda generación de cristianos. Mira, dicen por ahí, la primera, como sea, pero la primera generación de cristianos, uno, conocieron a Jesús, y dos, pues tenían a los apóstoles. Pero cuando empiezan a morir los apóstoles, ya de Jesús, pues obviamente la segunda generación, cuando se empieza a expandir el mensaje, cuando llega a otros lugares que ya no son tierra santa, que no tienen costumbres judías, que jamás pudieron entender a Jesús como tal, perdón, y empiezan a conocer, más bien, ya no conocen a Jesús. Lo único que saben de Jesús, tal cual, es la vivencia de los apóstoles, pero los apóstoles también ya están muriendo. Entonces, hubo un tiempo al principio de cierta crisis, y esta crisis, obviamente los mismos apóstoles y los discípulos de los apóstoles tuvieron que ver cómo salir adelante a través de ella. Y entonces, una de tantas cosas que hicieron fue escribir. Y dentro de esos escritos apareció el libro de los Hechos, el cual narra, fíjate, los acontecimientos, hacíamos las acciones, los hechos, los actos de los primeros seguidores de Jesús. Y eso también se llevó con una finalidad que fue poder dar esperanza a los seguidores del nuevo camino. Porque ya estaban metiendo, pero de repente se preguntaban, oye, es que fíjate que mira, nos está yendo bastante mal, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque, híjole, yo creo que tú me platicaste de esto, pero seguro era diferente. Y entonces los evangelistas se apuraban a escribir, ¿no? También Jesús sufrió, también Jesús padeció, también Jesús. Entonces ya la iglesia ya empezaba a sentirse identificada con Jesús. Pero bueno, ¿y ahora qué me toca hacer a mí? Y por tanto fue necesario escribir un texto que no hablara únicamente de Jesús, sino que hablara de los primeros seguidores de Jesús. Y así es como surge el libro de los Hechos de los Apóstoles. El nombre, pues, como estamos comentando, dado que relata los acontecimientos de los primeros cristianos al iniciar la evangelización y la fundación de nuevas comunidades, recibe el nombre de Hechos de los Apóstoles. Es lo que decíamos ahorita, ¿no? Por eso dije las acciones, los actos de los apóstoles, los hechos de los apóstoles. Y se abrevia, yo de la fuente que lo obtuve, respeté lo que decía, que se abrevia HE. La Biblia de Jerusalén lo abrevia HCH. Y debemos decir que no son las únicas formas de verlo abreviado, porque también lo he visto abreviado HECH. Pero actualmente yo veo más bien HCH como libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es que HE, ya después veremos en algún curso probablemente, ya de rudimentos bíblicos, que HE podría confundirse con la abreviatura del libro de los Hebreos, ¿verdad? Entonces, para la intención de las abreviaturas de los libros es ser claros, no confusos, y HE se podría confundir con Hebreos, entonces mejor HCH, y repito, algunos también dicen HECH. Es indistinto en ese sentido, no es palabra de Dios, es cuestión de tradición y edición. Pero probablemente algunas veces han visto que lo abrevian AC o ACT. Algunos libros, a mí me ha tocado leer algunos, donde está leyendo y dice, porque como pasó con San Pablo en Atenas, como pasó con San Pedro al subir con Juan en el templo, y te dice lo que pasó y te pone la cita
Pero no te ponen HE ni HCH, te ponen AC o ACT. ACT 18,5. ¿Y tú qué es ACT? ¿Verdad? Bueno, pues es que en latín, sabemos que las Biblias en lengua vernácula, pues en primer lugar se trajeron de latín, y de latín se trajeron también mucho de lo propio. Entonces, como el latín se llama Acta Apostolorum, se abrevia AC o ACT. Acta Apostolorum. Y acta es un plural, a pesar de que para nosotros sea como el acta, ¿verdad? Pero acta significa hechos, actos, justamente. Y en griego se llama praxis. De ahí viene la palabra práctica. La práctica es aquello que se hace. Por eso la praxis apostolorum, porque apostolorum viene originalmente de hecho del griego. La praxis es lo que practicaban los apóstoles, ¿sí? Lo que hacían, es lo mismo. Por eso decía yo que no es la biografía de los apóstoles, es los hechos de los apóstoles en miras de que son apóstoles, ¿verdad? Si por ejemplo decimos, no, pues es que, y hay veces que hay gente que se llega como a fanatizar, permíteme usar la palabra, con algún personaje conocido. A ver, si yo digo, y fíjense, voy a poner un caso que espero que no ir a susceptibilidades, y si hay alguna persona que opine diferente a mí, no se preocupe, no pasa nada, seguimos siendo amigos y hermanos, ¿no? Pero estos muchachitos, Yaritza y su esencia, yo, una, no he escuchado nada de ellos. Dos, no los conocía hasta que hace unos días empezaron a hacer tendencia porque decían que se trata, ya digo lo que he leído, porque sigo sin escucharlos. Se trata de un grupo musical que canta música regional mexicana, y estando en México los entrevistan y les preguntan qué ha sido lo más difícil, porque ellos, a pesar de tener ascendencia mexicana, ya son de Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, y pues su vida la han vivido allá, su cultura y díganme si no, su gastronomía pues ya es de allá. Entonces les preguntan qué es lo más difícil y se os ocurre decir que no les gusta la comida mexicana. No, la gente se ofendió y ya lo están cancelando, como dicen ahora. Ya lo están corriendo, ya cual más publicación dicen México no perdona, México no perdona. Yo creo que voy a hacer una publicación más adelante de que México tiene que aprender a perdonar, por supuesto, no nada más a ellos, sino como una decisión y una vivencia personal necesaria. Pues bueno, esos muchachos dijeron que no les gusta la comida de México. ¿Qué tiene de malo? Si yo, si a mí no me gusta la comida de algún país y tengo la bendición de ir a ese país, no por estar ahí me va a gustar, va a seguir sin gustarme. Ahora, lo que estuvo quizá un poquito fuera de todo, pues fue la prudencia al decirlo. Pero lo que dijeron, pues no, no pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nos fanatizamos. Si a mí me gusta la música de este grupo, si me gustara, que repito, no lo he escuchado, pues óyela, ¿no? Óyela, pero ¿qué tenemos que andarnos metiendo con otras cosas que no es lo que propiamente va? Ya si fueran que sus letras reflejan una cierta ideología, ah, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Que llevan su ideología personal a la música, es otra cosa. Pero si no les gusta la comida de México, pues ¿eso qué? Tú puedes tranquilamente seguir escuchando su música, y esos son cosas distintas porque esa es su vida. A esto me refiero con el libro de los Hechos. Los Hechos no nos narran lo que comían Pedro y Pablo, lo que les gustaba, lo que desayunaban, no sé, los deportes que practican. No, eso no, porque eso no está en orden de la evangelización. En orden de la evangelización está cuando iban de misión, cuando hacían milagros, cuando hacían oraciones, cuando fueron y dieron testimonio ante los demás. Eso está en orden de la evangelización. Y pues son hechos de los apóstoles en cuanto apóstoles, no en cuanto personas, sino en cuanto apóstoles. Las acciones de los apóstoles en cuanto apóstoles, no las acciones de los apóstoles en cuanto personas, porque si no, también nos íbamos a andar cancelando, eso es seguro, porque habrían hecho algo que no nos iba a gustar, definitivamente. Luego, el autor y el destinatario. Esta pues es un poquito más sencilla porque desde la ocasión anterior pues hemos ya planteado, ¿verdad? Que dice la Biblia de nuestro pueblo
shekel se ha sido, perdón, ha sido considerado siempre, ahí al transcribir hubo un exceso en las palabras, ha sido considerado siempre como la segunda parte y complemento del tercer evangelio, y así se comprende todo su sentido y finalidad. Ambas partes de la obra han salido de la pluma del mismo autor, a quien la tradición antigua identifica como Lucas, y fue escrito probablemente después del año 70. Ya platicábamos que de hecho hasta el 90 podría llegar, aunque los primeros indicios de los 60 son antes. Y sus destinatarios inmediatos parecen ser paganos convertidos, simbolizados en el querido Teófilo, que ya sabemos que Teófilo significa amigo de Dios, el mismo Teófilo del tercer evangelio, a quien el autor dedica su escrito. Aquí quiero resaltar unas cuantas particularidades que a mí me parecen dignas de ser mencionadas en este momento. Primero, dice que es la segunda parte y complemento del tercer evangelio. Y si recordamos, si no lo recordamos, podemos ir a ver el video de la semana anterior, ¿verdad? Donde leíamos esta cita de Sicre, que empezamos leyendo la cita de Sicre, y que Sicre decía que no sabemos, ¿se acuerdan? Si Teófilo habrá leído, perdón, el libro de los Hechos, si le habrá dado tiempo, porque él le dedicó Lucas el primer libro del Evangelio, se lo dio, y que a lo mejor pues ya después no sabríamos, ¿no? Y que él decía que eso nos da una perspectiva muy bonita, porque se habría escrito primero el libro de los Hechos y después, mucho después, perdón, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y mucho tiempo después el libro de los Hechos Apóstoles. Ahora bien, les dije que también en su momento se tenía otra propuesta, que es que se habían escrito juntos y que después se habían separado, ¿verdad? Y tenemos otra como propuesta intermedia. Evidentemente se escribió primero el Evangelio, luego los Hechos, no pasó mucho tiempo entre uno y otro, y durante algún tiempo sí estuvieron juntos. Todo esto lo comento porque quiero leer de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios, de Verbo Divino. Es una Biblia de trabajo argentino. Me gusta mucho cómo dice lo siguiente. Fíjense, porque es otra perspectiva y creo que nos va a ayudar muchísimo. En el prólogo al libro de los Hechos Apóstoles, su autor remite expresamente a un primer libro escrito por él mismo, donde se narra lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el momento de su ascensión al cielo. El libro a que alude es el tercer evangelio, y su autor concibió y compuso estos dos libros como partes integrantes de una única obra. Y escuchen, solo hacia el año 150, cuando los cristianos reunieron los 4 evangelios en un mismo volumen, estas dos partes quedaron separadas. Qué buena apreciación, buenísima, porque repito, sí, tenemos que recordar que si nosotros el día de hoy vamos a cualquier librería cristiana católica, vaya, podemos tanto pedir la Biblia, y ahí vienen los evangelios juntos, como hay, por ejemplo, evangeliarios nada más, ¿no? Bueno, evangeliarios para la misa, que son unas cosas tremendamente hermosas, o evangeliarios para nosotros, ya ven que luego hasta los andan regalando y repartiendo, nada más los 4 evangelios, y ya, ahí, ¿no? Bueno, pues escuchen esto que les voy a decir. En los primeros tiempos no era así. En los primeros tiempos, una comunidad tenía Marcos, otra comunidad tenía Mateo, otra comunidad tenía Lucas y Hechos, y otra comunidad tenía Juan. Y por ahí uno que viajaba de una comunidad a otra se enteraba de la existencia de aquellos textos y como que sí, pero no estaban todavía reunidos en una misma obra, ¿sí? Ya es tiempo después, más o menos hacia el año 150, que la iglesia tuvo ya una, ¿cómo llamarle? Unidad literaria mucho mayor, que conjuntó los evangelios. Pero entonces puso Mateo primero, porque era el más grande según ellos y el más eclesiástico, siempre ha sido.
puso Marcos después porque en aquel tiempo se pensaba que Marcos era un resumen de Mateo. Pusieron a Lucas y luego iban a poner a Juan. Pero Lucas tenía una parte que no hacía juego con los otros evangelios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ahí sí, separaron la obra, dejaron juntos los cuatro y el otro texto, pues para que no se fuera muy lejos, lo pusieron inmediatamente después. Y así es como de hecho aparece hasta el día de hoy en nuestras Biblias. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, de inmediato, ¿verdad? Porque es parte de esa misma narrativa. Bueno, entonces ahí está la primera aproximación o aclaración o comentario sobre que eran parte de una misma obra, que lo hemos dicho varias veces, pero que se han propuesto, aquí hemos propuesto ya desde otros, claro, formas distintas de su origen. Bueno, el autor, pues ya se ha comentado, Lucas, por así decirlo, y tanto la fecha como el destinatario también los hemos tratado ya al hablar del Evangelio de Lucas. Este Teófilo que decíamos puede ser una persona concreta, en este caso sería una persona rica, o puede ser una comunidad, ¿verdad? Y aún así, los destinatarios lo escribo para Teófilo, lo escribo para la comunidad, pero la idea es que sea leído en todas partes. Y bueno, por último, en esta primera parte, la estructura del libro de los Hechos, para que tomemos un breve descanso. La estructura la podemos ver en 4 partes, si es que tomamos como una parte el prólogo, que ya decíamos que justamente el prólogo del Evangelio, pues es también diferente a la forma en la que empiezan los Evangelios, ¿no? Porque se está hablando ya directamente de una obra patrocinada y todo esto. Viene el prólogo, viene la promesa del Espíritu y viene la ascensión de Jesús. Esto en la introducción, ¿sí? En 11 versículos viene el prólogo, la promesa del Espíritu y la ascensión de Jesús. Luego vamos a encontrar un itinerario bien interesante que es la iglesia en Jerusalén, luego de Jerusalén a Antioquía y luego de Antioquía a Roma. Este itinerario cumple lo que el versículo 8 del capítulo 1 comenta y que hemos escuchado suficientes veces. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Jerusalén es el centro de todo. En torno a Jerusalén, Judea y Samaria, y después se expande hasta los confines. Y ese es el itinerario que aquí se presenta primero, ¿no? De Jerusalén se va expandiendo, hasta llegar a Roma. ¿Por qué? Pues porque en aquellos tiempos se pensaba que este imperio romano, pues era, así se les llamaba, era el fin, ¿no? Era todo el fin del mundo. Aparte de que no se conocía, obviamente, la estructura de nuestro planeta, por así decirlo, pues era una forma muy gráfica de verlo, hasta donde llegue Roma, por así decirlo, ¿no? Esos son los confines de la tierra. Y es lo que va a trabajar Lucas al presentar su libro. Jerusalén, Antioquía, hasta llegar a Roma. Y esto lo van a hacer, fíjate, dando testimonio. Serán mis testigos. Y ese testimonio lo van a poder dar justamente por la fortaleza y valentía del Espíritu Santo. Así que tenemos aquí a temas importantes. Uno, Jerusalén, que ahorita vamos a ver cómo es un desapego bien bonito, a ver si lo podemos tratar como tema, aunque no es un tema tal cual, pero es un tema muy bonito. Jerusalén, el Espíritu y el testimonio de los apóstoles. Son 3 temas importantes que veremos después de nuestro pequeñísimo descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.